Soy Agustín Galo Samario y les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy nos da mucho gusto hacer este programa porque tenemos a un autor que, bueno, yo en lo particular considero bien importante en estos momentos. Bueno, desde hace rato en realidad, pero ahora más que nunca por lo que está pasando en nuestro país, en varios estados de la República. Él es Osvaldo Zavala, él es académico de la Universidad de Nueva York y autor del libro Los cárteles no existen, además de otros. Pero bueno, ese es el motivo de la charla que tendremos con él hoy, porque creemos que lo que él escribe ahí nos describe perfectamente lo que nos ha pasado, no solamente desde el gobierno de Felipe Calderón, sino desde mucho tiempo atrás, pero que ahora nosotros creo que lo hemos naturalizado de forma terrible. El discurso con el que nos referimos al narcotráfico, a los cárteles, con frases como guerra contra las drogas, guerra contra el crimen organizado, eh, fosas clandestinas, ejecuciones, narcoejecuciones, narcocementerios, y etcétera, 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 un largo etcétera de frases y palabras con las que nosotros, incluso muchos hasta nos entusiasmamos. Pero de todo eso, de la vigencia de ese discurso, de lo que implica, de sus consecuencias, de su origen, pues para eso invitamos a Osvaldo Zavala. Osvaldo, muy buenas tardes y gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Agustín, por la amable invitación. Un gusto estar aquí en tu programa. No, pues el gusto es de nosotros y bueno, ¿qué te parece si iniciamos? Te propongo dos cosas. Una, pues iniciar sobre lo que tú comentas en tu libro, sobre ese discurso hegemónico, el que acabo de mencionar, lo que significa ese discurso creado desde el Estado, desde el poder del Estado, ¿sí? Durante varias administraciones y lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ves? Si iniciamos por esa parte. ¿Crees que eso se construyó con algún propósito, ese discurso hegemónico del que estamos hablando? Pues sí, mira, la historia de cómo hemos entendido el narcotráfico a partir sobre todo de la década de los 70 está fuertemente entrelazada con la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desde esos años, sobre todo desde la presidencia de Richard Nixon, fue concibiendo gradualmente todo un discurso, como bien señalabas, un discurso que más que explicarnos el fenómeno del narcotráfico, poco a poco fue imponiendo un sentido del modo en que debíamos entenderlo, tanto en Estados Unidos como después en México y también en países como Colombia. Y este discurso ha ido gradualmente radicalizándose. Lo que empezó en los años 70 con la presidencia de Nixon y la llamada guerra contra las drogas, empezó pues como una estrategia de intervención doméstica, ¿no? Para atacar a los grupos disidentes de la izquierda en Estados Unidos y también como una suerte de control social. Esto ha sido ampliamente entendido y estudiado tanto por académicos como periodistas en ese país. Ahora, en los años 80, esta idea del combate a las drogas como una forma de control social dio un giro importantísimo durante la presidencia de Richard Nixon en 1980, perdón, de Ronald Reagan. En 1986, la presidencia de Reagan designó a los llamados cárteles de la droga como la nueva amenaza a la seguridad nacional, es decir, ocupó el centro de la agenda de seguridad nacional que hasta ese momento ocupaba la lucha contra el comunismo a nivel global. Es decir, los esfuerzos de combatir al comunismo, por ejemplo, en lugares como Centroamérica y Sudamérica. Y esto ocurre por varias razones, pero principalmente porque pues, la Unión Soviética está llegando a un punto de agotamiento, está cercano la caída del muro de Berlín, y el presidente Reagan
hábilmente, digamos, reemplaza un enemigo por otro, ¿no? Y es así que de pronto en el horizonte de la seguridad nacional aparece esta figura que ahora nos hemos acostumbrado a pensar como una amenaza del narcotraficante, pero que hasta ese momento en realidad no tenía mayor centralidad, sobre todo en el espacio político mexicano. Nadie en los años 80, como dice, por ejemplo, el sociólogo Luis Astorga, que ha sido un pionero en comprender este fenómeno, nadie en los años 80 habría jamás aceptado la idea de que el narcotráfico era algún tipo de amenaza a la seguridad del país, por varias razones. La primera, porque pues, los traficantes estaban completamente subalternizados por la esfera política en México, algo que no solo ha documentado Astorga, sino pues muchos otros investigadores académicos y periodísticos. Y la idea de pensar entonces en el traficante como una amenaza de seguridad nacional, pues no tenía ningún asidero, ningún referente. Los traficantes de la época, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, eran todos instrumentos del Estado mexicano, trabajaban literalmente con chapas de la Dirección Federal de Seguridad, que desde luego les permitía avanzar en su riqueza personal, pero siempre y cuando se alinearan con los intereses del Estado mexicano y además, no sobra decirlo, de Estados Unidos. Estos traficantes en parte también ofrendaron sus servicios para avanzar los intereses de la Guerra Fría estadounidense en lugares como Nicaragua. Ha sido muy ampliamente documentado como los traficantes mexicanos pues financiaron en parte a la contrainsurgencia nicaragüense, incluso prestaron propiedades donde se entrenaron a traficantes. Entonces, perdón, a guerrilleros. Entonces, todo esto es profundamente relevante porque llegados a este momento en que la presidencia de Reagan designa el narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, pues en México esto toma todavía mucho tiempo para entenderse y no es sino hasta el asesinato de la agente de la DEA, Enrique Camarena, que gradualmente empieza a transformarse la esfera política en México. Empieza primero con el cierre de la Dirección Federal de Seguridad, después con la creación del CISEN, del Centro de Información y Seguridad Nacional, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y poco a poco Estados Unidos fue deslizando esta idea de que los traficantes en México podían constituir esta amenaza, aunque no hubiera ninguna evidencia real al respecto. El primer presidente que considera o que dice públicamente, siguiendo este lineamiento de Washington, que los traficantes son una amenaza a la seguridad nacional, es el presidente Ernesto Zedillo en su primer informe de gobierno, ya en 1995. Y lo que es relevante de toda esta historia es que mucha de esta discursividad, de esta idea que tenemos sobre el narcotráfico, pues es precisamente, tiene su origen en el lenguaje, es primero en el lenguaje en que aparecen estas amenazas y luego poco a poco se van transformando las instituciones que conducen el combate al narcotráfico. También lo que es bien interesante en estos años es notar cómo poco a poco también van apareciendo estos referentes de la llamada narcocultura. Se empiezan a transformar la manera en que imaginamos culturalmente a los traficantes. Si tú recuerdas en los años 70 y 80, los corridos de traficantes, las películas de serie B, de baja producción que hacían los hermanos Almada o los propios Tigres del Norte, nos presentaban estos traficantes residuales, antiépicos, que generalmente pues eran abatidos por el sheriff tejano o traicionados por sus propios colegas. Y sin embargo, para cuando llegamos a los años 90, de pronto esa imaginación empieza, digamos, a empatarse con la idea de que el narcotraficante es ahora una amenaza a la seguridad nacional. Y es, por ejemplo, cuando aparecen corridos como Jefe de Jefes, ¿no? De los Tigres del Norte, que empieza a imaginar a este traficante empoderado, a este traficante que ya no es residual, que ya no es, digamos, derrotado, sino que más bien ahora está en el centro de la esfera política en México. Y esta es la verdadera novedad, digamos, de los años 90. Entonces, cuando llegamos ya finalmente a la década del 2000, pues esta idea de que el narcotráfico tiene que ser combatido por la vía militar, pues ya está más o menos establecida. La presidencia de Vicente Fox empieza a invertir en un enorme gasto público en hacer más grande el aparato de seguridad en las Fuerzas Armadas, en la Policía Federal,
De modo que cuando llegamos a la presidencia de Felipe Calderón, ya estaba lista, digamos, servida la mesa de la guerra, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando bajo la presión de Estados Unidos en parte, el presidente Calderón opta por esta brutal, violenta, delictiva, criminal, militarización antidrogas que sufrimos en México y que seguimos sufriendo desde entonces, ¿no? Entonces, digamos, es muy importante hacer esta historia porque lo que encontramos pues es que es en el lenguaje donde aparecen primero estas referencias que no son reales, ¿no? Que no están verdaderamente ahí y que hemos aprendido a nombrar a estos grupos de traficantes bajo el nombre de cártel, a pesar de que no hay verdaderamente razones para creer que son verdaderas amenazas a la seguridad nacional. Osvaldo, ¿qué tan atractivo es este lenguaje que, bueno, Fernando Escalante, y tú lo citas en tu libro, es más, lo dice así, mira, dice, el lenguaje que hemos aprendido todos para hablar del tráfico de drogas es de una claridad engañosa. Todos hablamos del cártel, la plaza, la ruta, el lugarteniente, los sicarios, y nos hacemos la ilusión de que entendemos. Y es un relato tan simple, tan atractivo desde un punto de vista narrativo, que termina por ser irresistible. Mataron al alcalde, fue el crimen organizado que se pelea por la plaza. Mataron a un candidato a gobernador, fue el crimen organizado que se pelea por la plaza. Un atentado contra el ejército, contra la Policía Federal, fue el crimen organizado peleando por la plaza. Fue en una fiesta, en un centro de rehabilitación, en una brecha en la Sierra de Durango, en la montaña de Guerrero, el crimen organizado, la plaza. Ciudad Juárez, Apatzingán, Teloloapan, Tentoyuca, Huejutla, Zacualpan de Amitas, el crimen organizado, la plaza. ¿Qué tiene de atractivo este lenguaje que a todos emociona? Y que incluso, pues de acuerdo a lo que escribes tú, pues es utilizado por el Estado, ¿no? Mira, yo creo que podríamos referirnos al trabajo del semiólogo Roland Barthes para pensar un poco cómo funciona el mito en el lenguaje. Y lo que decía este semiólogo francés es que un mito, cuando ya está plenamente construido, funciona no como algo que agranda la realidad, sino más bien que la empobrece y naturaliza lo que debería ser pensado históricamente. Entonces aparecen estas metáforas que son de una enorme simpleza, y precisamente esa simpleza es la que asegura su efectividad. Es decir, entre más sencillo sea ese relato, más fácil de hacerlo circular y de comprenderse a un nivel masivo. Entonces, es muy importante que el mito, en este caso el mito del narcotraficante, tenga una transparencia y una simpleza en su relato constituido, que es en verdad pues muy sencillo y que además pues como sabemos se ha reproducido espontáneamente por la sociedad civil en general. Pensar por ejemplo, pues que los grupos de traficantes han amasado tal poder, tal fortuna, que funcionan prácticamente como un estado paralelo que puede desafiar no solo a las Fuerzas Armadas en México y a la inteligencia civil y militar mexicana, sino también a la estadounidense, a la europea, a la Interpol, a la CIA, al FBI, etcétera, y construir una suerte de imperio transnacional que de un modo extraordinario monopoliza, por ejemplo, el mercado de la cocaína. Ese relato, esto que acabo de decir, es desafortunadamente muy aceptado y refrendado constantemente en los medios de comunicación entre analistas, expertos y periodistas que de un modo inadvertido tal vez interiorizan este relato recibido, pero digo que es un relato recibido porque si observamos dónde, en qué momento aparece esta idea del traficante como una amenaza a la seguridad nacional, pues nos vamos a encontrar que sus fuentes originales son estatales, primero estadounidenses y después mexicanas. Y entonces lo que yo trato de hacer con mi libro es producir una crítica a ese lenguaje, la manera en que se utiliza ese lenguaje cotidianamente y la forma en que va permeando los campos de producción cultural, no solamente, digamos, en el momento en que un periodista utiliza este lenguaje para la cobertura de una noticia, sino cómo después ese entendimiento generalizado sobre el narcotráfico va incluso condicionando lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que percibimos normalmente como ciudadanos el día a día.
Y esto es peligroso por varias razones. Primero, porque pues, al interiorizar este lenguaje, interiorizamos también implícitamente la estrategia de combate al narcotráfico. Digamos, esa es la parte que me parece que hay que marcar y subrayar con mucho cuidado. Es decir, el momento en el que creemos que estos traficantes verdaderamente tienen este poder capaz de desafiar al Estado mexicano, incluso rebasarlo, pues nosotros como ciudadanía nos llenamos de miedo y aceptamos tácita o explícitamente el hecho de la militarización. Cuando yo visité Ciudad Juárez, por ejemplo, durante los años, los peores años de violencia de la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues me encontré con que mucha de la ciudadanía veía bien que los soldados ocuparan su ciudad. Y si se disparaba la violencia, como ocurrió sobre todo en esos años de 2008, 2009, 2010, ellos justificaban el homicidio y la altísima tasa de homicidios como una manera de notar, digamos, el avance de esta guerra, ¿no? Y es algo que el propio Felipe Calderón llegó a decir, ¿no? Le llegó a decir que sabríamos que estamos ganando cuando aumentaran los cadáveres, ¿no? Y pensar que el homicidio sería un daño colateral aceptable es parte también de ese imaginario. Y entonces, por eso es importantísimo pues comprender de dónde surge este lenguaje y por qué debemos criticarlo, ¿no? Y por qué debemos, digamos, marcar sus límites, porque pues así podemos entender tal vez con mejor claridad el sentido político de la militarización antidrogas, las leyes prohibicionistas y pues todo este ensamblaje securitario que ha ido gradualmente colonizando los espacios de la sociedad civil actualmente, como es en el caso, por ejemplo, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el presidente López Obrador genuinamente llegó al gobierno con una intención de pacificar el país, pero al intentarlo, me parece, ha cedido de un modo extraordinario un espacio sorprendente al ejército. Como sabemos, el ejército actualmente ocupa zonas de la sociedad civil que pues simplemente eran jamás vistas en la historia política de México, ¿no? El ejército ahora pues está ocupando las fronteras norte y sur, ocupan las aduanas terrestres y marítimas del país, y va a controlar, incluso a lucrar directamente con el aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto es sumamente preocupante por muchas razones, porque no solamente, digamos, el país entra en una de facto soberanía militar, sino que en cualquier momento, digamos, si se reactivara esta lógica de un enemigo doméstico interno, podría desafortunada y lamentablemente el presidente López Obrador repetir la hecatombe de la guerra contra el narco. Entonces yo creo que en este punto es en el que nos encontramos actualmente, en un momento muy delicado en el que el presidente López Obrador pareciera que está buscando un balance, ¿no? entre su política de pacificación y, digamos, la aparición y la concesión del poder militar a un grado extremo. Entonces yo creo que en este punto delicado es donde se encuentra tal vez actualmente pues el meollo de lo que debería preocuparnos como ciudadanos. De hecho, lo que ocurrió ayer en Estados Unidos con el desistimiento de cargos contra el general Cienfuegos y la defensa que hizo semanas antes el gobierno de México para con el general, parece ser el ejemplo de lo que nos estás contando. Pero yo citaría también bueno, ya lo he mencionado en otra ocasión aquí. Hubo un momento en el periodo de transición del gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, en el que ahora, cuando era presidente electo, se reúne con los militares, precisamente con Cienfuegos. Y de ahí empieza a cambiar el discurso contra la militarización de la seguridad pública de López Obrador. ¿Qué fue lo que le dijeron? Quién sabe, ¿verdad? Pero tú también juegas con bueno, no porque sean juegos, sino citas una imagen en un museo
en Oaxaca. Al principio de tu libro citas una imagen donde hay varios políticos, está un obispo, están gobernadores, están incluso artistas alrededor de un arco, ¿sí? Con un arma. Eh, en el que pareciera una primera interpretación, dices ahí, pareciera que el narcotraficante ya suplió o ya ocupó el sitio del Estado. Pero si avanzamos en el libro y avanzamos en el vistazo que echamos a la realidad, pues al final de cuentas parece que no es cierto, que nada más es porque el poder del Estado colocó a esa persona ahí, ¿sí? ¿Cómo explicarnos esto en nuestra realidad, Osvaldo? Mira, lo que pasa es que el tráfico de drogas y en general el fenómeno y el cuerpo de mismo, el traficante, que es un poco a lo que aludías con ese capítulo inicial de mi libro, ha sido pues realmente una excusa, un pretexto para el intervencionismo estadounidense. Yo no estoy diciendo con esto, por supuesto, que el narcotráfico no sea un problema importante, es un problema importante, un problema grave, digamos, para la gobernabilidad del país, la viabilidad de la sociedad, etcétera. Pero sabemos que históricamente no había necesidad de una militarización antidrogas al grado en que la desató el presidente Felipe Calderón. Sabíamos que no teníamos ningún dato certero para aceptar este combate militarizado por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, la de el hecho de que la tasa de homicidios a nivel nacional, como mostró el propio Fernando Escalante Gonzalo, en realidad descendía desde 1997 hasta 2007. Digamos, el país no se estaba volviendo más violento, todo lo contrario, el país parecía entrar en un periodo de estabilización de la tasa de homicidios que rondaba alrededor de 8 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y es solo a partir de estas estrategias conjuntas de militarización entre gobierno federal y los gobiernos de cada estado militarizado que la tasa de homicidios repunta de un modo extraordinario. El único factor de cambio es precisamente la estrategia de militarización que se suponía vendría a tratar de pues calmar la oleada de violencia que simplemente no estaba ahí. Digamos, cuando se habla de violencia en los años 90, se habla anecdóticamente de casos importantes, que los hubo, por supuesto, ¿no? Sobre todo alrededor de 1994 y después en los años, un poco más adelante con estos tiroteos entre traficantes en el norte del país, que sin duda son muy preocupantes, pero en general la tasa de homicidios no está ascendiendo. Entonces, cuando llegamos a la presidencia de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos presiona al presidente y el presidente, bueno, hay muchas interpretaciones sobre esto. Una de ellas es que tal vez pensó que la guerra contra el narcotráfico legitimaría la sombra del fraude que enmarcaba y que dañaba pues su llegada al poder en 2006. Pero independientemente de esto, lo cierto es que bajo la égida, bajo la influencia de Washington e incluso con el apoyo económico de Washington con el Plan Mérida, el llamado Plan Mérida, que le ofreció al gobierno de México alrededor de 1.600 millones de dólares en entrenamiento y en equipo militar para el combate al narcotráfico. El presidente Calderón pues desató esta guerra que todos sufrimos desde entonces. Ahora, notemos pues que esto ocurre no porque el tráfico de drogas se hubiera vuelto de la noche a la mañana un problema de gobernabilidad o un verdadero reto a la soberanía del país, sino que más bien es una agenda propulsada por Estados Unidos que el presidente Calderón, de un modo oportunista, incorpora a su gobierno, ¿no? Y con el resultado nefasto que todos conocemos, el término de su gobierno queda más o menos alrededor de 121,000 homicidios y más de 30,000 desapariciones forzadas. Ahora, lo que ocurre con el caso del general Cienfuegos, me parece, por supuesto que hay muchas preguntas todavía al respecto y yo aventuraría alguna opinión sobre esto, pero con la salvedad de que necesitamos más información, desde luego. Me parece que primero pues tenemos que notar que en la historia de la guerra contra el narco siempre prevalecen los intereses estratégicos de Estados Unidos
antes que el mero combate a los traficantes. Es decir, la guerra contra el narco siempre ha tenido menos que ver con la captura de traficantes o de políticos corruptos, etcétera, que con el intervencionismo geopolítico estadounidense, que se instrumentaliza como una forma de presión para afectar la política doméstica de México y de Latinoamérica. Es decir, en este punto lo que también habría que comprender es que Estados Unidos pues no opera, digamos, como un bloque monolítico, sino que hay pues estas diferentes intereses de la agenda securitaria estadounidense. Por un lado está la DEA, que como sabemos pues cree tal vez de un modo más unilateral en el combate al narcotráfico, mientras que agencias como la CIA, el Departamento de Estado estadounidense, pues llevan un juego geopolítico tal vez que no necesariamente depende de la guerra contra las drogas, pero que instrumentaliza esa narrativa, ¿no? Y lo que estamos viendo entonces aquí, como ha ocurrido en muchas ocasiones antes, es que el combate que la DEA imagina que está llevando a cabo en México en contra del narcotráfico, pues es rebasado por los intereses de la relación binacional México-Estados Unidos. Entonces el Departamento de Justicia pues desestimó la investigación de la DEA, se suponía que había muchísima evidencia al respecto, se le llamó el Padrino, incluso la Operación Padrino, reciclando esta figura de los años 80, ¿no? El Padrino se le llamó en su momento a Miguel Ángel Félix Gallardo. De hecho, la operación que utilizó la DEA para investigar a Félix Gallardo en esos años se llamaba también Operación Padrino. Y pues en otras palabras, el gobierno estadounidense entró en este punto, con la liberación del general Cienfuegos, en una abierta contradicción, ¿no? De su propia narrativa de la guerra contra el narco. Por un lado, la DEA le asegura que el ministro de Defensa es un oficial corrompido, y por otro lado, pues desestima completamente ese señalamiento en aras de mantener esta relación binacional. Y aquí donde yo creo que es la cuestión se pone más interesante, ¿no? En pensar las implicaciones de esta liberación en la agenda de seguridad nacional estadounidense, pero también la geopolítica entre los dos países. Entonces, me parece, por ejemplo, si leíste el documento que produjeron William Barr, el procurador de Estados Unidos, y el fiscal Gertz Manero, que incluso se hable de respeto a la soberanía, ¿no? De México, que eso es extraordinario, ¿no? Es decir, eso es verdaderamente una novedad, ¿no? De Estados Unidos acostumbrado, ¿no? al imperialismo, pues rara vez refrenda la soberanía de otro país, ¿no? Y esto es ciertamente algo sorpresivo y novedoso. Yo creo que en este punto, pues México pareciera de un modo hábil, ¿no? Haber negociado políticamente los términos de la cooperación antidrogas. No sé si llegaste a ver, ahorita hace unos momentos estaba tuiteando la periodista Dolia Esteves, corresponsal en Washington, que al parecer incluso el gobierno de México amenazó al estadounidense, imagínate esto, con reducir el número de agentes de la DEA, suspender las extradiciones, suspender las reuniones de cooperación, ¿no? En temas de seguridad, suspender los cursos de capacitación que Estados Unidos ofrece a la Sedena, ¿no? Limitar los agentes del FBI, por ejemplo, en el país. Entonces, todo esto al parecer produjo, ¿no? En parte esta reacción de Washington. Y pues, yo creo que hay que reconocer, ¿no? Que por lo menos en este caso el gobierno de México se manejó hábilmente, y que tal vez así también se explique, por ejemplo, cómo o por qué el presidente López Obrador ha preferido esperar a no pronunciarse en torno a las elecciones presidenciales. A lo mejor es parte de este relato. Yo no creo que necesariamente es lo único que produjo, digamos, esta reacción de Washington, pero sin duda es parte de esta discusión. Y entonces lo que vemos es que el gobierno de Estados Unidos, de un modo extraordinario, tal vez como nunca lo habíamos visto, ha dado un giro de 180 grados en cómo observa y cómo presiona a México. Hace unos meses con la captura, bueno, hace unas semanas con la captura del general Cienfuegos, se nos decía que, digamos, en la opinión pública, que el gobierno de Estados Unidos no confiaba en México, que por eso no avisó a la Cancillería de los cargos en contra del general Cienfuegos, y ahora de pronto se nos dice lo contrario, que el gobierno de Estados Unidos confía en el mexicano, en que se llevará a cabo una investigación, y si así lo juzgara necesario el gobierno de México, entonces procesar al general Cienfuegos. Y esto es algo que incluso López Obrador ha enfatizado en su conferencia de hoy, ¿no? Es decir, no hay condiciones, parece, ¿no?
de esta entrega, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues, para resumirlo y no tomar demasiado espacio con esto, me parece que están pasando dos cosas, tal vez, ¿no? Podemos comentar. La primera, que pareciera que el presidente López Obrador está replanteando su relación con Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. Esto ya lo habíamos visto claramente con este descontento que ha hecho público la DEA, ¿no? Varias veces de que México no está cooperando, que México no está haciendo suficiente, etcétera, en el combate al narcotráfico. Ahora la DEA mismo ya se ha pronunciado así casi como con horror por la decisión de la Procuraduría de haber liberado al general Cienfuegos. Y por otro lado, y aquí tal vez viene la parte más, para mí más también importante junto con esto, es que el presidente ahora, al traer de regreso al general Cienfuegos, tiene pues una oportunidad y tal vez incluso la obligación de replantear el papel, la función del ejército en el combate al narcotráfico. Yo creo que esto es crucial y si el presidente simplemente deja que este caso se pierda en la impunidad, yo creo que le podría costar políticamente caro, ¿no? Yo creo que aquí se está jugando en parte la credibilidad de varios de las propuestas del gobierno de López Obrador, ¿no? El combate a la corrupción, la pacificación del país, pero también el no tolerar la impunidad en crímenes de lesa humanidad o en contra de los derechos humanos. Y yo creo que el presidente pues ha dado claros visos de que tiene una voluntad política. Ya vimos que detuvieron a militares relacionados con el caso Tlatlaya, con el caso Ayotzinapa. Hace unas semanas detuvieron a un elemento de la Guardia Nacional por el asesinato de una mujer en Chihuahua. Entonces yo creo que aquí se va a jugar mucho de capital político del presidente López Obrador. Si simplemente regresa el general Cienfuegos y como se piensa, como se está discutiendo, se reintegra como un ciudadano libre, pues va a ser un problema político serio, ¿no? Yo creo que el presidente López Obrador aquí tiene que demostrar pues, que él es el verdadero líder del país y que nadie ni, en el ejército puede estar por encima de la ley, ¿no? Bueno, yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que ya lleva un buen tramo avanzado en ese sentido que dices, porque pues el hecho mismo de lo que ocurrió las semanas previas, la decisión de Estados Unidos y lo que relata ahora Dolly Esteves, pues yo creo que nos muestra a un presidente que, pues ahora sí que como él dice, no lo comparemos con los demás, ¿verdad? No todos son iguales. Sí, mira, Cosa que no nos incluso podíamos imaginar con claro, Peña Nieto, ¿verdad? incluso el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán, que ha sido crítico por momentos del presidente López Obrador, dijo hoy en su Twitter que el gobierno de México mostró que en política exterior sí tiene dientes, ¿no? El Washington Post, que es un periódico que tampoco es necesariamente muy amigable con el presidente López Obrador, también señaló lo sorpresivamente efectivo que ha resultado la diplomacia mexicana en este punto. Ahora, está bien que señalemos esto, pero si esto no conlleva verdaderamente un replanteamiento de la política antidrogas con Estados Unidos, es decir, que se ponga a distancia, ¿no? México de esta presión de militarizar el país, de desatar, de continuar la guerra contra el narco en los términos que Washington insiste en que ocurra, sobre todo la DEA, ¿no? Como han hecho, y sobre todo limitar también pues sí, la de facto soberanía que han tenido los agentes de la DEA de pasearse en México como si estuvieran en su casa, por un lado, y luego, si no hace el presidente también un examen verdaderamente crítico del papel de las Fuerzas Armadas y no nos hace, no nos convence de que verdaderamente se va a investigar el grado de corrupción o de posible involucramiento del general Cienfuegos con traficantes, pues yo creo que va a correr el riesgo de cometer un error terrible, ¿no? Yo creo que va a ser decisivo, ¿no? En los siguientes días, cómo y de qué modo va a procesar o a investigar por lo menos al general Cienfuegos. Y yo creo que esto es importantísimo. Yo creo que hay cierta voluntad política para hacerlo, pero va a ser una cuestión muy delicada, desde luego, ¿no? También él se precia de tener una relación muy productiva con las Fuerzas Armadas y pues aquí va a ser verdaderamente un momento decisivo que ponga a examen esa relación. Bueno, pero también cómo, o no sé cómo vean, ¿no? Cómo van cambiando las políticas al interior, ¿no?
no solo las macros, sino las que se ven en el día a día. Por ejemplo, no, te platicaba, lo que ocurre en los estados, por ejemplo, hace semanas llega el embajador de Estados Unidos a Guanajuato, le dan un paseo por las instalaciones de la fiscalía, ¿sí? La fiscalía, cuyo titular tiene, bueno, es conocido como el más carnal de los fiscales, ¿sí? Porque lleva ya 9 años ahí, le da un paseo al embajador y el embajador dice que Guanajuato es el ejemplo de la integración México-Estados Unidos, ¿sí? Cuando Guanajuato es el estado más letal del país, ¿no? Ese tipo de cosas, creo que ahora, en este sentido que hablamos, creo que ese también es un reto de López Obrador, ¿no? O la Claro. oportunidad, mejor dicho, ¿no? Que se oye muy neoliberal esto, ¿no? De las oportunidades. Claro. Pero, pero tiene esa oportunidad ahí el presidente López Obrador para empezar a cambiar el escenario nacional, ¿no? Sí, pero yo creo que también tenemos que considerar el contexto en el que se da esta delicada situación de violencia en los diferentes estados, ¿no? Primero, recordemos que pues hubo todo un desmantelamiento, ¿no? Digamos, del gobierno federal sobre todo durante el gobierno de Vicente Fox, que permitió el crecimiento desmedido de pactos mafiosos entre políticos y empresarios en cada uno de los estados, ¿no? Donde surgieron pues prácticamente estos feudos de poder, ¿no? Que como sabemos, pues desencadenaron las peores atrocidades y que ya en el gobierno de Peña Nieto, pues de un modo muy notorio, ¿no? Surgieron estos gobernadores profundamente corrompidos que pues usaban las gobernaturas casi como pequeños principados, ¿no? Pensando, por ejemplo, lo que ocurre con Javier Duarte en Veracruz o el propio César Duarte en Chihuahua y lo que hemos visto repetidamente, por ejemplo, con el gobernador Cabeza de Vaca. Entonces, digamos, por un lado está el problema de que mucha de esta violencia tiene una lógica doméstica que a veces no comprendemos del todo bien y que también tiene que ser reporteada con claridad, ¿no? Muchas veces no tenemos muy claro qué es verdaderamente lo que está ocurriendo en estos estados. Por ejemplo, en Guanajuato se nos hablaba de la presencia de grupos del tráfico de droga o del huachicoleo, como también se le llama al robo de combustible, que supuestamente se hacían la guerra unos a otros. Esa fue parte de la narrativa oficial que se intentó sembrar en Guanajuato de este supuesto choque entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero una vez que el cártel Santa Rosa de Lima es desmantelado prácticamente con la caída del capo, ¿no? del llamado marro, ¿no? Entra, digamos, un periodo extraño en el que de pronto el propio discurso oficial se contradice. La fiscalía llegó a decir pues, que el cártel Santa Rosa de Lima estaba prácticamente desmantelado, pero luego se hablaba de que no, de que sí eran actores de la violencia, se hablaba de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, luego que no, que en realidad no estaba ahí. Entonces hay todo un problema de entendimiento de esta violencia. Y hay zonas de esta violencia que verdaderamente me resultan difícil de nombrar. Pienso, por ejemplo, también en cómo el cártel Jalisco Nueva Generación, ya más que un grupo de traficantes, por lo menos en lo que podemos ver en sus apariciones públicas, ¿no? En estas fotografías o videos que ellos se toman, ¿no? Haciendo como demostraciones de su poder, aparecen más bien como un grupo paramilitar, ¿no? Y ese paramilitarismo que vemos en grupos como este cártel Jalisco Nueva Generación es muy preocupante porque creo que el fenómeno del paramilitarismo en México tampoco ha sido verdaderamente pensado, me parece. Y creo que aquí hay otro problema muy grave para hablar de violencia y de seguridad. ¿Quiénes son verdaderamente estos grupos paramilitares? ¿No? ¿Cuál es realmente su objetivo, su función en estados como Jalisco? El paramilitarismo, si te atienes a los estudios que se han hecho, sobre todo en los casos de Sudamérica, en el caso colombiano, por ejemplo, el libro de Patrick McSherry, por ejemplo, es importante en este sentido, pues nos habla de que el paramilitarismo fue pues, una de las estrategias de los estados totalitarios para avanzar crímenes de lesa humanidad. ¿Qué si estos grupos paramilitares tienen una conexión con el ejército mexicano? ¿No? ¿Qué si estos grupos paramilitares no son del todo autónomos? Entonces, hay muchas preguntas, ¿ves? En torno a esto, que no es solamente qué hace el presidente López Obrador en torno a la violencia, sino cómo comprendemos o cómo podemos realmente pensar que hemos comprendido
las dinámicas de violencia en cada uno de estos estados. El caso, por ejemplo, del asesinato de la familia Levarón es otro punto que me parece que rompe completamente los esquemas de nuestro entendimiento de la violencia. Se dijo rápidamente que fue una narcoejecución, como comúnmente ya hemos hablado de esto, el discurso hegemónico se reinscribe rápidamente en todos los hechos de violencia, pero si ponemos un poco más la mirada detenida en el caso, pues encontramos muchas otras aristas, ¿no? La familia Levarón ha tenido problemas locales por acaparación de agua, vínculos políticos no del todo, digamos, lícitos o por lo menos no claros con el priismo local, cacicazgos, ¿no? Y entre todo esto, además, encima está el tema del litio, ¿no? La aparición de las reservas enormes de litio en Sonora, en Chihuahua, en Zacatecas, que al parecer son gigantescas y que ha empezado pues toda una pregunta sobre la extracción del litio. Ese es otro de los ángulos, digamos, que también acompaña el tema de la violencia. Como bien sabes, en mi libro hago este análisis siguiendo el trabajo de periodistas importantes como Ignacio Alvarado, como Don Paley, como Federico Mastro Giovanni, que han sido pioneros en pensar este tema de la relación entre militarización y extracción de recursos, ¿no? Que a lo mejor por sí sola no explica toda la violencia, pero que en algunos estados clave sí que tiene algo que ver y que tiene que seguramente tener un papel más central del que creemos. Por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Que es el caso que más me parece significativo. La reserva de gas natural también Veracruz. Bueno, en realidad toda esa zona del Golfo tienen reservas de gas natural importantísimas que están siendo ahora mismo explotadas, pero que avanzaron enormemente precisamente durante los años de la militarización, es decir, ahí donde más reconcentrado estaba el ejército y donde la violencia alcanzó niveles estratosféricos, avanzaban proyectos, megaproyectos de infraestructura para crear gasoductos, para despejar territorios, para despojar territorios, y donde se establecieron pues zonas de extracción de gas de enorme riqueza y lucro, ¿no? Entonces, debe haber claramente, como señalan estos periodistas académicos, por ejemplo, como Guadalupe Correa, que tiene todo un libro en torno a esto, los Zetas Inc., se llama, como una corporación, la corporación de los Zetas, que muestra cómo pues claramente hay un vínculo entre la política de militarización y la política de extracción, de rapiña, de saqueo de recursos naturales. Y si te fijas, es parte también central de la agenda del presidente López Obrador. Digamos, por un lado está intentando replantear el tema de la pacificación del país, de la militarización, por un lado, difícilmente, como hemos señalado, y por otro está también pues abriendo toda una pregunta sobre el derecho de México a sus recursos naturales que lo ha llevado pues a revisar los contratos francamente abusivos de que dejó la reforma energética y bueno, y entender cómo se dio la reforma energética en general, que ahora sabemos gracias al caso Lozoya cómo estuvo pues plagada de corrupción, de venta del voto, ¿no? En el Congreso, donde congresistas que entonces, por ejemplo, como Cabeza de Vaca o el gobernador de Querétaro, etcétera, pues ofrendaron su voto, ¿no? Al parecer de un modo corrupto, para facilitar el acceso a las transnacionales de los recursos naturales. Entonces, hay muchas preguntas, ¿ves? Quizá ahí, Osvaldo, puede estar algo de la respuesta a la pregunta aquella de por qué sigue el fracking en Tamaulipas y en Veracruz, ¿verdad? No, claro. Pero también ahí, bueno, tenemos un papel los medios de comunicación. En esto del entendimiento del lenguaje, cómo lo expresamos a diario, pues ya casi sin pensarlo, ¿sí? Y sobre todo sobre asuntos muy claros que nos van diciendo funcionarios e incluso narcotraficantes o delincuentes, como lo vimos en el juicio del Chapo Guzmán, ¿sí? Y que no lo estamos entendiendo. De hecho, en una parte de tu libro lo dices citando a Guillermo Valdés, el exdirector del CISEN, que él decía, la plaza no existe sin la complicidad de las autoridades. Claro. No se trata solo de narcotraficantes corrompiendo a policías y soldados, sino de un esquema de convivencia de un sistema político con el crimen organizado, ideado, avalado y operado por autoridades de alto nivel. Por supuesto, que es en todo caso lo que habría ocurrido si es que se comprueban
estas acusaciones en el caso de General Cienfuegos. Es decir, el General Cienfuegos no es que de pronto era corrompido por traficantes que controlaban al ejército, no, más bien el General Cienfuegos, si se comprueban estas acusaciones, está por verse, siguiendo lo que dice la DEA, en todo caso extorsionaba a traficantes, ¿no? En todo caso usaba su poder como el soberano del ejército y de las Fuerzas Armadas del país para extorsionar a traficantes que, por cierto, hay que decirlo, de segunda fila, ¿no? Porque la acusación que le hace la DEA, pues habla de traficantes bastante insignificantes en Nayarit, que ni siquiera realmente pues, tienen una preponderancia en el escenario, en el mapa político criminal de México. Entonces sí, lo que hay que comprender es que en la historia del narcotráfico en México siempre ha estado el Estado como el gran facilitador, la gran condición de posibilidad del tráfico de drogas en general, y que además pues los grupos de traficantes han sido una y otra vez utilizados políticamente. Entonces también por eso tenemos que pensar más allá de estos grupos criminales, del modo en que normalmente los hemos concebido, gracias a este discurso oficial que se repite insistentemente entre nosotros, y pensar más bien que la política de seguridad nacional pues tiene varios intereses, varios objetivos, y que no es el principal de ellos el combate al narcotráfico. Entonces yo creo que en ese punto pues tendríamos que hacer ese salto para también tratar de un modo más complejo, ¿no? La irrupción de la violencia en cada uno de estos estados, ¿no? Entonces yo por eso insisto en que la agenda de pacificación del presidente López Obrador no se reduce solamente a suspender la guerra del narcotráfico, sino a poner, digamos, a cierta distancia la hegemonía, el intervencionismo estadounidense y sus intereses, ¿no? Que muchas veces son pues intereses puramente económicos y estratégicos, y que utilizan este discurso, esta idea de la guerra contra las drogas como una moneda de cambio, como una forma de intervenir y de insertarse en los debates políticos domésticos en México. ¿Cómo ves el desarrollo o el progreso o el retroceso, no sé cómo lo veas, del periodismo en el país? Porque tú en tu libro también dices que el periodismo puede significar el mundo global y las tensiones de representación propias del neoliberalismo, pero no podrá aspirar a una verdadera disidencia política hasta que no se deshaga de la hegemonía del discurso oficial sobre el crimen organizado. Claro. Lo que pasa es que, mira, la práctica del periodismo en México, como en muchas otras zonas del planeta, en Estados Unidos no es ninguna excepción, depende crucialmente de fuentes oficiales, sobre todo en temas relacionados con el narcotráfico, con violencia, etcétera. No hay un libro, un reportaje sobre el narco, o más bien la mayoría de reportajes o de libros sobre el narcotráfico dependen sustancialmente de lo que dicen las fuentes oficiales, sobre todo las estadounidenses y después las mexicanas. Y es a partir de esa mirada, de esa forma de organizar el tema, que los periodistas terminan pues reproduciendo la propia agenda del Estado, ¿no? Yo en mi libro pues cito los ejemplos del trabajo de Diego Osorno, de Anabel Hernández, de varios periodistas que significaron pues mucho de nuestro entendimiento sobre la llamada guerra contra el narco en esos años del gobierno de Calderón, y lo que encontré es que pues, reproducen de un modo muy puntual, casi a veces verbalmente, los lineamientos de cómo se entendía esta guerra contra el narco desde el poder oficial. De hecho, en uno de los libros de Diego Sorno, literalmente, el periodista dice que pues, lo que más tiene sentido para entender la violencia es lo que dicen en los pinos. Y algo que también me parece muy significativo es que hay toda una circularidad de la información, ¿no? El gobierno federal plantaba una idea, el periodista la reproducía y después legitimaba, ¿no? Digamos, devolvía esta información ya legitimada al debate público. Entonces yo creo que esa inercia, pues desafortunadamente no para, porque el periodismo como práctica en México generalmente se ejerce en modos muy precarizados. Los reporteros trabajan en condiciones muy pobres, de mucha vulnerabilidad, de mucho riesgo. Están poco profesionalizados y gozan de muy pocas protecciones de parte de sus medios y del propio gobierno federal. Entonces también es comprensible que pues muchas veces los reporteros carezcan de los métodos, de la energía, del tiempo
para producir un periodismo de investigación más fuerte. Ahora, yo sí creo que tenemos notables expresiones del periodismo en México que han logrado verdaderamente preguntas importantes. Yo noto, por ejemplo, en el periodismo más joven, ¿no? Que actualmente se está dando, que ha logrado, digamos, pensar o articular una mirada crítica, y esto es cada vez más alentador. He visto el trabajo de periodistas en Sinaloa, en Aguascalientes, en Chihuahua, que está avanzando en una crítica, me parece interesante, puntual, inteligente sobre el discurso oficial, y yo creo que esto en parte ocurre porque también hemos llegado a un punto de agotamiento, digamos, ya no nos creemos tan fácilmente este discurso del narcotráfico y la plaza, etcétera. Dicho esto, pues creo que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Creo que los principales medios de comunicación en México a veces están más interesados en el golpeteo político, están cooptados por intereses empresariales, algo que también ha señalado, por ejemplo, el mismo presidente López Obrador. Periódicos como Reforma claramente tienen un interés político estratégico en su información, y creo que pues ese es parte también del problema, que muchas veces estos medios de comunicación reflejan más bien los intereses de sus dueños, ¿no? De los intereses empresariales patronales. Entonces, digamos, pensando entonces en toda esta problemática, sí, desafortunadamente el periodismo termina muchas veces reproduciendo la propia lógica explicativa de la violencia, sin hacer demasiado reporteo al respecto, con, como he dicho, notables excepciones de periodistas independientes o de medios pequeños que poco a poco se van abriendo paso, que hay que celebrar. Bueno, pues pues yo creo que sí, hay un largo trecho que caminar todavía. Y bueno, no sé si nos quieras comentar algo más. Yo te propongo, bueno, no sé cómo te has estado sintiendo No, muy en el bien. programa, eh, para seguir, ojalá sea posible seguir abundando en esa parte de en que este discurso parece estar sirviendo para ocultar otras cosas, ¿no? Como grandes proyectos mineros, explotación, extracción de minerales, esa parte, porque parece que esa parte está ahí y nada más obedece a intereses o pareciera hasta ahorita el relato es una comunidad que se opone y una empresa que quiere llevar progreso y que nada más es una pugna entre dos visiones, ¿no? De desarrollo. Pero hay algo más de fondo. Ojalá pudiéramos abundar en eso, si tú nos lo permites para después, Osvaldo. Sí, cómo no. Tal vez lo que podríamos decir por ahora es que pues, los intereses, digamos, de energéticos de Estados Unidos en la región, no solo en México, en Latinoamérica, pues son muy claros y muy perniciosos, y han estado, digamos, conduciendo mucho de la política intervencionista estadounidense. Como sabemos, el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Bolivia más reciente, tienen trasfondos de extracción de recursos, ¿no? Y creo que mucha de la tensión geopolítica que surge desde Washington tiene que ver principalmente con estos intereses extractivos, ¿no? Y no podemos pasarlos por alto. Yo creo que se ha también malentendido en parte la gravedad de este problema, pero sabemos que la industria extractiva pues produce enorme riqueza, y que además pues México ha sido históricamente saqueado de sus recursos naturales. Es algo que el presidente, creo que López Obrador, ha intentado refrendar constantemente, por ejemplo, en el robo de combustible, que no se trata solamente de estos guachicoleros que perforan un ducto, sino de un sabotaje sistémico al interior de la paraestatal de Pemex, que ha permitido y ha facilitado pues el robo masivo de bases navales, ¿no? De buques enteros de combustible, y de además el enriquecimiento de la clase política que lo sancionó, que lo permitió. Entonces creo que mientras todo esto está ocurriendo, la política de seguridad ha sido, digamos, uno de los componentes que complementa el intervencionismo estadounidense. Es algo que creo que han notado pues diversos periodistas en México, y que pues señala con mucha claridad que son procesos complementarios, ¿no? El proceso del saqueo de recursos naturales, del extractivismo, y por otro lado el proceso de militarización del país. Entonces yo creo que es uno de los ejes fundamentales digamos, de la política, de la realpolitik entre México y Estados Unidos. No, sí, eh, bueno, pues ya no me queda más que agradecerte
porque si te pregunto más cosas nos vamos a seguir Nos y vamos yo a sé que el enfrascar. tiempo es ¿no? No, pues ha Entonces, sido un gusto. yo preferiría volver a repetir la charla ¿Cómo cuando tú me no? Claro que digas sí. y, y avanzar en estos temas, ¿no? Con mucho gusto. Osvaldo, pues de verdad te agradezco muchísimo. Tú no sabes, pero esta era una entrevista que a mí me interesaba mucho. No, pues te agradezco el interés Entonces, y la pues, invitación. mil gracias. No, no, pues a ti, a tu público, pues, ha sido un No, placer y mil gracias. cuando quieras la repetimos. De acuerdo. Entonces seguimos en contacto. Perfecto. Buena suerte hasta allá. Hasta luego. Gracias. Hasta el pronto. Bueno, pues, ¿cómo ven? No. Él fue Osvaldo Zavala, académico en la Universidad de Nueva York y autor del libro Los cárteles no existen. De verdad que esperamos que nos vuelva a permitir entrevistarlo, porque este tipo de asuntos creo que nos ayudan a entender el espacio en el que estamos viviendo, en el que nos estamos moviendo, la época que nos ha tocado y cómo podemos entenderlo. De veras que este tipo de temas y abordados como lo hace Osvaldo Zavala, nos ayudan mucho a explicarnos las cosas. Los invito, ya saben que este es un medio independiente, totalmente independiente, necesitamos de su ayuda, necesitamos muchas manitas arriba, muchos likes, muchos me gusta, que corran la voz de que existimos y si creen que esto les parece importante, que es un periodismo que hace falta en el país, pues que nos ayuden con sus contribuciones. Sin más, los invito a que mañana estén con nosotros a esta misma hora, aquí en su programa Conversaciones del portal Somos Más 99. Cuídense, sean felices.